Pido ayuda económica insistentemente, urgentemente. En este momento, gracias a personas buenas, al papá de estos muchachos, va ya en camino un tráiler, ¿verdad? Van a ir 2 tráilers llevando ladrillo para el futuro seminario que estamos construyendo, con miles de sacrificios, ¿verdad? Ayer también en la construcción ya tomaron posesión las religiosas de la nueva cocina, ¿verdad? La nueva rectoría. Poquito a poquito vamos pues creciendo. Me tocó hablar con 2 muchachitas y su familia. ¿De dónde son? De Texas, ¿no? De Texas, que quieren entrar, y muchas otras, ¿verdad? Ha habido muchas peticiones de hombres maduros que quieren ser miembros de la rama masculina, pero no se aceptan, ¿eh? Pueden entrar a cualquier otra congregación religiosa. En esta, solamente de 11 a 15 años pueden ingresar para que se formen en nuestro seminario. Hoy es la fiesta de la Virgen del Pilar, fiesta nuestra, de España y de Hispanoamérica, de Filipinas. Es la primera aparición de la Santísima Virgen María, cuando ella estaba viva y se apareció a uno de los apóstoles, Santiago el Mayor, en España, en la ciudad de Zaragoza. César Augusta era la ciudad, para confortarlo ante la persecución, ante las dificultades. Es la madre de los apóstoles, la madre de los sacerdotes, de todos nosotros, que muchas veces en el camino bueno, nos sentimos agobiados, cansados, fatigados. Y ella es la primera que repite las palabras de nuestro Señor: venid a mí vosotros todos los que estáis cansados y fatigados, y yo os aliviaré, y encontraréis descanso para vuestras almas. Ella lo practicó. Fue con su hijo Santiago. Eran parientes lejanos con nuestro Señor. Santiago y Juan, hijos del Zebedeo. Lo anima. En este momento del sínodo de los obispos, ¿qué diría la Santísima Virgen a los miembros del sínodo y a todos los que nos hemos consagrado como sacerdotes en este momento del mundo lleno de pecados, ante la catástrofe pastoral más grande de la historia? En América Latina, la Iglesia Católica perdió la mitad de sus miembros. Se fueron a las sectas protestantes, especialmente carismáticas. En Europa se acabó la Iglesia prácticamente. Quedan pequeños rastros de la Iglesia. ¿Qué diría la Virgen? Bueno, en primer lugar al Papa, la Virgen le diría: confirma en la fe a tus hermanos. Le repetiría las palabras de Cristo a San Pedro: Pedro, Pedro, he visto a Satanás que te sacude como se sacuden las gavillas de trigo para separar el grano de la paja. Pero yo he orado por ti, y una vez confirmado, confirma a tus hermanos.
Confírmalos en la fe, en la doctrina de Cristo. Mi hijo, así diría ella, que es madre de Cristo, madre de nuestro Señor, madre de Dios. Reafírmalos en la fe, recordando que la caridad es claridad, que no haya ambigüedades, equívocos, homónimos, dice Aristóteles. Es la primera palabra de todas las obras de esa enciclopedia enorme que hizo Aristóteles 300 años antes de Cristo. Pon claridad. ¿Qué le diría a la Santísima Virgen, a los cardenales? ¿Qué les diría? Aconsejen al sumo pontífice sin respetos humanos. Fíjense la diferencia. El sumo pontífice, cuando se dirige a los cardenales, en primer lugar les habla de tú, y los cardenales, apunto aquí, pues yo no soy cardenal, bueno, si hay chance, pues háganme, ¿verdad? Pero el cardenal le habla de tú al Papa, y tiene la obligación de aconsejarlo, que es obra de misericordia. Tiene la obligación, fíjense bien, de corregir al Papa. Es obra de misericordia. Tiene la obligación de instruir al Papa. Por eso los cardenales se llaman eminencias, porque deben ser los sacerdotes más ilustres, más ilustrados, más competentes en la doctrina sagrada, en la Sagrada Escritura y sobre todo en la tradición. ¿Qué les diría la Santísima Virgen a todos los obispos que están participando en el sínodo? La Virgen Santísima les diría: confirmen a sus hermanos, confirmen a los niños. Su ministerio se puede reducir al orden sacerdotal. Busquen vocaciones buenas, seleccionadas, escogidísimas. Dedíquense al seminario, vivan en el seminario, duerman en el seminario, enseñen en el seminario. Conozcan bien a sus sacerdotes, dedíquense a sus sacerdotes para que sean santos y sabios. Que el seminario sea una escuela de santos y de sabios. Por eso a los obispos se les dice excelencia. Y cuando son arzobispos se les dice excelencia reverendísima. Y si son doctores en ciencias eclesiásticas, se les dice padre y maestro. Si son doctores en ciencias eclesiásticas, en teología. ¿Qué les diría a los sacerdotes que están en el sínodo? Sean otros Cristos, obedezcan a la Iglesia, que en la Santa Misa, en el misal dice: celebren la misa de espaldas al pueblo. Eso dice el misal nuevo de Pablo VI. Obedézcanlo, no bailen en el altar, vístanse con sotana. El pueblo de Dios quiere ver a sus pastores con sotana, como el Papa trae sotana. Así todos, cardenales, arzobispos, obispos,
y sacerdotes. ¿Eso te diría la Virgen Santísima? Sí. Pon el Santísimo Sacramento del altar en medio del presbiterio. Que no desaparezca el celibato sacerdotal. Que no desaparezca el rito tradicional. Que la liturgia, pues hermanos, yo cada vez me convenzo más. La liturgia tradicional es eso, tradicional, es parte integrante de la tradición que recibimos de los apóstoles de Jesucristo nuestro Señor. Y mucho cuidado con decir, la primera misa fue una cena. No exactamente. Fue un ritual. Los descendientes de David tenían todo un modo diferente de los demás rabinos, un modo de celebrar la liturgia judía doméstica, con ornamentos especiales, con ritos especiales. Y no era una cena pagana, una bacanal, no, era una cena ritual, sagrada. Falta mucho por investigar en las fuentes judías que por designio de la divina providencia se han conservado entre los judíos. Repito, la Mishnah, el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Babilonia, los Midrashim, aún en la Cábala, se puede ver que no era una cena ordinaria, sino que en primer lugar era un ritual de la Pascua judía, de la redención. La misa tradicional, mis hermanos, la están exterminando con un odio infernal, satánico. No lo hagan. ¿Cuántas cosas diría la Santísima Virgen a los sacerdotes y a los laicos, hombres y mujeres que están allí? En primer lugar, ustedes no son obispos, no pueden formar parte de un sínodo de obispos. Razona, a ver, razona. Cálmate, no te enojes porque, uy, Dios mío, el día de hoy no puede uno decir nada. Razona. Si es un sínodo de obispos y tú no eres obispo, respóndeme, ¿puedes participar en un sínodo de obispos? ¿La respuesta cuál es? De sentido común, si es que tienes, lo dudo mucho. ¡No! Tu respuesta al Papa que te llamó hubiera sido: muchas gracias, santidad, que se fijó en mi humilde persona, pero yo no soy obispo, no puedo participar allí. Segunda cosa, ¿qué te diría la Santísima Virgen? No vengas como activista. ¿Quién es un activista? Se le puede llamar también influencer. Es una palabra de moda, ¿verdad? Es alguien que va a dirigir. Es una técnica antiquísima, que se usó en el Concilio Vaticano II con los famosos peritos o expertos o observadores invitados, teólogos de los obispos. Baste nombrar, bueno, a los que han estudiado un poquito, y yo conocí todas esas personas. El padre Dossetti era un experto en técnica parlamentaria en Italia. Era
era un soldado de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. Y fue el que preparó la estrategia progresista en el Concilio Vaticano II, que triunfó gracias a esas tácticas militares, digamos, de infiltración, de persuasión, de propaganda. Tú, laico o laica que estás en el concilio, religiosas que están en el concilio, has sido llamada para que reprendas al Papa, a los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, como miembro de los laicos, y les recuerdes que ellos están para enseñar la doctrina de Cristo, para conservar el depósito que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, la revelación. Diles a los pastores que sean buenos pastores, competentes, que amen a las ovejas, a las almas, que estén dispuestos a dar su vida por las almas, su sangre por las almas. Yo recuerdo al cardenal Juan Jesús Posadas, que fue mi obispo aquí en Tijuana. Después ya, cuando lo hicieron cardenal, lo vi yo en la ciudad de Aguascalientes, un 15 de agosto, que había una procesión maravillosa. Y estuve sentado, él estaba a esa distancia, estábamos en la casa de Monseñor Emilio Berlibe Launzarán, que era el actual obispo en ese tiempo de Tijuana, mi obispo. Me invitaron, yo fui con mucho gusto, y nos platicó, estaba vestido totalmente de rojo, sotana, como deben estar vestidos en el sínodo los cardenales. Y nos dijo que el Papa Juan Pablo II les había pedido que estuvieran dispuestos a dar su sangre por la Iglesia. Pues eso es lo que las religiosas, los laicos, las laicas que están en el sínodo deben pedirles a los pastores que los han invitado. Sean santos, sean sabios y no herejes, como tantos cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes. Herejía es quitar, despedazar la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo. Dar alimento malo a las ovejas. ¿Qué diría la Santísima Virgen a todo el grupo que está reunido en Roma del sínodo? Vengo a animarlos, a confortarlos, a robustecerlos. Sean luz del mundo, sean sal de la tierra. Le diría lo que San Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta. Vendrán tiempos en que los hombres se apartarán de la sana doctrina para dirigirse a las fábulas, que amontonarán maestros que les den por su lado, según sus pasiones. Tu vero vigila, tú vigila, in omnibus labora, trabaja, trabaja. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Argue obsecra increpa in omni paciencia doctrina. Arguye, ruega, regaña, con paciencia, pero con doctrina, con argumentos. Defiendan la Iglesia, como el rey David, buen pastor, que arrancaba las ovejas de las fauces y garras de leones y de osos, como le contaba al rey Saúl, antes
de matar al gigante Goliat y salvar al pueblo de Israel. Saúl mató 1000, pero David mató 10,000. Así cantaban las mujeres. ¿Qué te diría la Virgen respecto a la doctrina? Que en los últimos 60 años de la Iglesia ha desaparecido la teología escolástica, la teología de Santo Tomás de Aquino, y todos los futuros sacerdotes, obispos, cardenales y papas del futuro están estudiando la teología protestante, que es únicamente la llamada teología positiva. ¿Qué es la teología positiva? Que expone datos. Por ejemplo, del celibato sacerdotal. Así dice la teología protestante. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura, qué dicen los padres de la Iglesia, qué dicen los documentos antiguos. Es una teología expositiva. Pero falta el razonamiento, la teología escolástica, la teología tomista, que penetra a fondo, que te obliga a pensar, y eso es orden del Concilio Ecuménico Vaticano II, que la teología dogmática siga a Santo Tomás de Aquino. Es orden de los sumos pontífices. ¿Cuántas cosas diría la Virgen para animar a los miembros del sínodo, de los sínodos, del sínodo de la sinodalidad? Como alguno le preguntó al portavoz, ustedes, los miembros del sínodo, ¿están obligados a seguir o no la doctrina de la Iglesia? Y no le pudo responder. ¡Qué tristeza! ¿Cómo se sentirá la Santísima Virgen María? Pues en este día de la Virgen del Pilar, la primera aparición de María Santísima, recurramos a ella. Madre de la Iglesia, la proclamó el Papa Pablo VI, contra la voluntad de todos los furibundos progresistas del Concilio Ecuménico Vaticano II. Yo estuve presente y he leído mucho, y leía en aquel tiempo, y escuchaba, el padre Congar, furioso, el padre Chenu, enojado, el padre de Lubac, horrorizado, Karl Rahner, triste, Bernardo Hering, Eduardo Schillebeck, diciendo maldiciones, y así tantos que ya murieron. Ahorita sobrevivo yo todavía. Yo estuve en la ceremonia de clausura, leí la oración de los fieles en castellano el 8 de diciembre de 1965. Puedo decir que participé activamente en el Concilio Ecuménico Vaticano II. En México se cuenta una fábula que iba un buey arando y atrás iba el labrador con el arado en el campo, pero arriba del buey, en la cabeza, venía una mosca y le preguntaron a la mosca: oye, mosquita, ¿qué estás haciendo? Estamos arando. Así yo puedo decir, participé activamente como la mosca, pero ahí estuve. Y no era tonto, tenía yo 18 años, pero
Tenía ojitos como este niño, nomás todo viendo todo, Tengo fotografías que recuerdo con tanto cariño. La que salió en Wikipedia, Pablo VI en italiano, véanla, ahí está. Y otra donde estuvo el trono de Pablo VI, ya lo habían quitado, pero todavía estaba la imagen de la Virgen, y yo con Alba y Amito y Cíngulo, por primera vez en mi vida. Y ahí me tomaron una fotografía. El Concilio Vaticano II es válido, mis hermanos, pero los enemigos trabajaron terriblemente para que quedara ambiguo, equívoco. En griego se dice homónimo, nebuloso, indeterminado, que se pudiera determinar de una manera progresista, pero para que pudieran aprobarlo esos hombres astutos, que ya nombré algunos, muchos de ellos terminaron fuera de la iglesia, Hans Küng y muchos otros. Ellos pusieron palabras que pudieran ser admitidas, aceptadas por los católicos, por los buenos pastores. Y la ayuda económica que daban a América Latina, Adveniat, a Asia y África, Miserior, con dinero alemán, la iglesia más rica del mundo, más rica que Estados Unidos. Hizo que todos los obispos de África, de Asia y de América Latina especialmente, agradecidos con los alemanes, los apoyaran. Pero el Espíritu Santo no se durmió. Una palabra ambigua, equívoca, homónima, tiene dos significados. Uno, aceptable por todos nosotros, y el otro, deformable para la herejía. De manera que la Santísima Virgen María les está diciendo a todos los miembros del sínodo: interpreten bien, como debe ser, según los concilios ecuménicos, Nico, Eka, Coco, Nico, Lala, Luluvico, Flolatri, Vava, según esos 20 concilios ecuménicos, interpreten lo que dijo el Vaticano II. Así, el sínodo de los obispos va a frenar el pecado, va a clarificar todas las dudas. De lo contrario, va a ser una catástrofe. Y cada uno de los pastores que están ahí puestos serán traidores a Jesucristo, traidores a la Iglesia, y harán sufrir a la Santísima Virgen. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum.